Bienvenidos a su programa La Ley del Péndulo, conducido por Víctor Anran y Luisa Cáceres, un programa sobre el vaivén o giros de la política a nivel mundial. Somos la voz de los que no tienen voz. Ciertamente somos la voz de los que no tienen voz. Es así que desde su programa La Ley del Péndulo le damos a nuestra maravillosa audiencia pendular la más cordial bienvenida nuevamente a esta hora de la noche, hoy 9 de marzo 2023. Informamos a la audiencia que a partir del próximo jueves salimos al aire a las 8 de la noche, hora Miami. Transmitimos, como siempre, en vivo por su estación TPC Radio Libertaria, La Voz de América, a través de Facebook, YouTube y Twitter, encontrándose ya a su completa disposición para sus comentarios. Sabemos que tenemos radioescuchas fieles, pero siempre hay una audiencia que por primera vez se conecta, siendo obligación nuestra informarles que La Ley del Péndulo es un programa de corte político. Es una forma de referirnos a los vaivenes o giros que suelen producirse en la vida política en los diferentes estados o países. Ahora bien, el programa de hoy lo hemos titulado Chile, 50 años es nada. Como podrán observar, aquí siempre estamos de la mano también con nuestros hermanos chilenos. Y hoy les presentamos a un invitado especial radicado en los Estados Unidos que tiene un programa en su canal YouTube y otras redes sociales con mucha audiencia, por cierto, y que sin mordaza alguna dice grandes verdades. Él es el conocido Robinson Paolo, a quien le damos la más cordial bienvenida, así como las gracias por acompañarnos. Señores, tal como siempre les anuncio, llegó el momento para presentarle a mi siempre fiel acompañante, el que tiene voz donde otros no tienen, el hombre que conoce del génesis del cartel de los soles, Víctor Anran. Bienvenido, mi querido Víctor. Estás en tu programa. La audiencia pendular es toda tuya. Gracias, muchas gracias. Primero déjame saludarte, Luis, porque eres una dama y quiero saludarte primero. Siempre la incógnita de verte la cara, bueno, algún día creo que lo resolveré. Tenemos hoy a Robinson, que está muy pendiente de comenzar a hablar con nosotros. Y ya te vamos a dar la palabra, Robinson. Antes debo saludar a nuestra audiencia pendulante, porque hay que ser fiel con ellos, ¿no, Luisa? Pendular. A pendular es la cosa. Bueno, no importa, pendular, Nuestra pendular. audiencia pendular, no pendulante. Exacto, exacto. Lo importante de todo esto es que tenemos hoy a Robinson Paolo, como tú bien lo dijiste, es un hombre que ha sostenido durante mucho tiempo y mantiene un programa sumamente vivo, muy vigente. Ayer tuve la oportunidad de compartir con él. Ayer hablamos nosotros de Venezuela, hablamos de los 10 años de Chávez, y hoy vamos a hablar de los 50 años. ¿50 años de qué, Paolo? Dime, Robinson, ¿qué es eso de 50 años? ¿Cuáles son los 50 años que estamos celebrando hoy o que estamos conmemorando, no estamos celebrando? Adelante, Pablo. En nuestro país, se están conmemorando los 50 años de lo que fue el pronunciamiento militar para un sector de la población de Chile, para otros un golpe militar, pero sin duda se cumplen 50 años este próximo 11 de septiembre en Chile de la división más grande que hemos tenido nosotros como país. Hemos tenido en estos 50 años un montón de información, como también desinformación, pero a su vez también hemos tenido 50 años de conflicto, de una división que han sido los chilenos presos y que esperamos nosotros en algún momento, cuando las cosas mejoren, poder de una vez por todas ponerle punto final, como muchos otros países le pusieron
punto final a su conflicto, nosotros ponerle punto final al nuestro para mirar de cara hacia el futuro y, por supuesto, ser el país que nosotros creemos que Chile pudiese ser el día de mañana. Ok, pero déjame decirte que este programa, justamente su lema es la voz de los que no tienen voz. Nos referimos a eso precisamente, a los presos políticos, a los agraviados por simplemente oponerse a un sistema o por haber luchado por sus propias creencias y que hoy los tenemos en cárceles o asesinados o desaparecidos. Así que esa gente es nuestra gente también y por eso este programa también es para ellos, la voz que los que no tienen voz. Háblanos de ellos, háblanos de qué pasó, por qué están presos, por qué tenemos tantos presos que han sido grandes hombres en anterior ocasión. Claro, nosotros tenemos en estos momentos por sobre 260 personas presos políticos, héroes de guerra, le llamamos nosotros, don Víctor. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros a principios del año 1960, a través de Cuba, quien fue el emisario de la Unión Soviética en Latinoamérica entera, resulta que nosotros también comenzamos a tener esos problemas internos como lo comenzaron a tener otros países alrededor de la región. Eso es lo que formó que alrededor de a mediados de los 60 comenzaron a salir grupos terroristas como el MIR, Grupo de Izquierda Radical. Comenzamos a tener partidos, por ejemplo, partidos políticos como el Partido Socialista, quienes declaran en el año 1967 de que el objetivo de ellos es llevar la violencia para poder conseguir tomarse el país a través de las armas. Está escrito en los congresos en la ciudad de Chillán en el año 1967. Luego nosotros fuimos presos de una elección en la cual a Salvador Allende se le reforma la constitución para que él pueda gobernar, se hace una reforma que se denominó como garantías democráticas. Esas garantías democráticas hacían que Salvador Allende se convirtiera en un presidente que literalmente no se iba a tomar el poder por la fuerza, de que iba a conservar la democracia y un sinfín de otras cosas más, a las cuales él solamente se dedicó a firmar ese documento y logró ser presidente de la República. Recordemos que Salvador Allende solamente tuvo un 36.2%, Víctor, de la votación de los chilenos, o sea, solamente un tercio de los chilenos votó por él. Y si él no hubiese firmado ese documento de garantías democráticas, el cual fue proveído por la democracia cristiana en ese entonces, no hubiese podido llegar a ser presidente. De eso lo que llevó a que el primer día que él comenzó a gobernar, comenzó a liberar terroristas. Liberó terroristas, los cuales solamente un tiempo después asesinaron a un ex vicepresidente de la República del gobierno anterior, de Eduardo Frei Montalva. Comenzaron las tomas de terreno, se comenzó a filtrar armamento, los documentos históricos señalan que se comenzó a filtrar armamento a nuestro país a través de la Embajada de Cuba, en baúles, utilizaban a niños que iban a hacer espectáculos culturales a otros países para volver a nuestro país con sus mochilas llenas de armamento. Así sucesivamente llegamos a la toma de más de 1.500 terrenos, llegamos a violaciones masivas de mujeres, llegamos al asesinato de muchos militantes de diferentes partidos políticos, al asesinato de carabineros, de militares, hasta que finalmente el Congreso de nuestro país, el día 22 de agosto del año 1973, declara a Salvador Allende un presidente inconstitucional, un presidente fuera de la ley, por haber violado la Constitución que regía en eso entonces, del año 1925, no ni uno, ni dos, ni tres, en 22 de sus artículos. Por ende, como fue, y en el Congreso las intervenciones fueron increíbles. Fue una votación de 81 votos a favor, 47 en contra, en donde mismo gente del oficialismo, de la coalición de gobierno de Salvador Allende, votaron por esta acusación. O sea, me explico mejor. Tuvimos nosotros un acuerdo transversal en Chile en el 22 de agosto del año 1973. Fue un acuerdo transversal de parte de la Cámara de Diputados, quienes son los que se encargan y a quién le corresponde esta misión, porque ellos son los que fiscalizan. Por ende, estaba en manos de ellos hacer esta acusación constitucional, la cual deriva en literalmente declarar a Salvador Allende un presidente fuera de la Constitución. Gracias a esto se obtuvieron votos de la derecha, de la izquierda e inclusive de la izquierda más radical. Se declaró a Salvador Allende un presidente inconstitucional y el 24 de agosto de ese mismo, 2 días después,
Salvador Allende desconoce este fallo de parte de los políticos. En resumidas cuentas, lo que ocurrió el 22 de agosto de 1973 fue la ruptura total y absoluta de la democracia. Fue la ruptura total y el socavamiento de todas las instituciones de nuestro país debido a que todas estaban totalmente craqueladas. Y eso es lo que dio pie a que el 11 de septiembre del año 1973 viniera un pronunciamiento militar, sin antes mencionar que 2 días antes, el 9 de septiembre, el señor Carlos Altamirano, uno de los dirigentes más importantes de la izquierda más radical en esos entonces, llamara al levantamiento armado. Fuera de eso, teníamos una inflación por sobre un 700%, la pobreza estábamos por encima del 55%, más la pobreza extrema, teníamos infiltración de por sobre 10.000 guerrilleros internacionales, entre ellos cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos y muchos otros más. O sea, la situación en Chile estaba totalmente descontrolada y ante eso, cumpliendo con la Constitución, cumpliendo con el mandato popular, debido a que más del 70% de la población de Chile exigía y pedía un levantamiento militar. Para eso las mujeres y tanto la población de nuestro país se dirigió a los regimientos militares, a los cuales le tiraban maíz, diciéndole que eran gallinas por no intervenir en la situación, por no intervenir en lo que estaba pasando en nuestro país. Ante la presión popular hubo este fallo de parte del Congreso de Chile, y esto derivó en que el 11 de septiembre ocurriera el pronunciamiento militar, que nunca fue golpe, fue un pronunciamiento. Realmente, Víctor, y a las personas que nos están mirando esta noche, queremos dejar absolutamente claro que la democracia no se rompió el 11 de septiembre del año 1973. La democracia en Chile quedó rota mucho, pero mucho antes, y se le puso el punto final el 22 de agosto del año 1973. Es por eso que, cumpliendo con la Constitución, con el mandato popular, con el mandato político, intervinieron nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y es literalmente después, cuando comienza la guerra de guerrillas, cuando literalmente se desata esta guerra de guerrillas, que nos trajo alrededor de 1.800 personas fallecidas, por el otro lado casi 1.000 militares fallecidos también, entre ellos carabineros, gente de soldados del ejército, de la marina, en todos los ámbitos, y por supuesto, lamentablemente, como son todos estos conflictos, la gente inocente también. Es por eso que, debido a que este año se cumplen 50 años de ese momento que realmente fracturó la democracia en nuestro país, que en estos momentos, al tener un gobierno de izquierda radical, es que ellos quieren instaurar una verdad oficial, cosa que nosotros no estamos dispuestos a aceptarla, ni mucho menos dispuestos a que nuestra gente se siga muriendo de preso por delitos que no cometieron, y por supuesto delitos que han sido supuestos prefabricados y mal juzgados también, don Víctor. Oye, qué interesante. Déjame decirte, aunque te parezca mentira, ¿no? Porque eso es, yo soy de esa época, ¿ok? Yo soy yo estaba ya había salido de la universidad cuando todo esto, me había graduado. Vengo de una universidad muy izquierdosa y de una facultad muy izquierdosa. O sea que supuestamente pues yo debía conocer muchos aspectos históricos. Sin embargo, me sorprende porque entonces realmente no hubo un golpe de Estado. Realmente no fue un golpe de Estado, porque el golpe de Estado en tal caso lo dio Allende cuando desconoce a la Asamblea o al Congreso que había determinado que él era inconstitucional. O sea, él es realmente el quien está dando el golpe de Estado, ¿cierto? Efectivamente, quisiera contarle que esto era tan así que el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, también Jorge Alessandri, el que lo antecedió y el que le antecedió también, habían declarado que no había otra salida para el conflicto que había en nuestro país. O sea, realmente no había otra salida más que las armas. 2 meses antes de que esto ocurriera, Eduardo Frei Montalva, quien expresa en sus cartas, estamos hablando de un demócrata cristiano, estamos hablando del mismo que decidió escoger a Salvador Allende como presidente de la República. Para ponerlo un poquito en contexto, la Constitución del año 1925, que regía en esos momentos, señalaba que si un presidente obtenía menos del 50%, era el Congreso quien tenía que elegir a quién iba a salir, a quién iba a colocar de presidente. Teníamos 2 candidatos fuertes. En ese tiempo estaba, Salvador Allende, y estaba Jorge Alessandri. Salvador Allende obtuvo el 36.2% de las votaciones y Jorge Alessandri un 34% y fracción. Por ende, fue el Congreso quien deliberadamente
escogió a Salvador Allende para que Chile no estuviera en el ala derecha. Ellos fueron los que reformaron la Constitución para que Salvador Allende gobernara, porque ya existía en el ambiente el miedo que Chile podía llegar a un gobierno totalitario, una dictadura. Es por eso que esas garantías democráticas, un documento que no existe en ninguna otra parte más del mundo, se hizo para que él gobernara. Ahora, ¿qué ocurre? De que usted sabe perfectamente bien, Víctor, que ningún presidente puede gobernar solamente con 1/3 de la votación. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar en la historia, después de todos estos grupos terroristas, los cuales Salvador Allende, los documentos son totalmente históricos, Salvador Allende financió, les dio libertad, les proveyó armamento. Realmente no había en esos instantes, no había otra solución, y efectivamente, como usted lo dice, quien realmente rompió la democracia fue Salvador Allende al haber desconocido este fallo, el cual estaba perfectamente bien fundamentado, el cual estaba aprobado por toda la clase política, inclusive por los 3 presidentes que lo presidieron a él también. O sea, nosotros como país no teníamos otra salida. Si esa es la desgracia, a nivel latinoamericano, y usted me podrá decir que no hay un caso similar, al menos que yo conozca. Siempre cuando estamos hablando de un golpe de Estado es cuando los militares deciden tomar el poder y romper con la democracia y acabar con la Constitución. En este caso, no fue así. En este caso se cumplió con la Constitución, se cumplió con el mandato popular y se cumplió con los acuerdos que se efectuaron el 22 de agosto de 1973. O sea, aquí no hubo golpe militar. Esto es lo que fue un pronunciamiento para poder comenzar a recuperar nuestro país. Y no había otra salida. O sea, realmente fue así, don Víctor. Perfecto. Oye, una cosa que interesante, ¿no? Porque si tú me hubieras decir, si yo tengo que hacer análisis histórico, diría que el que instauró, el que coloca realmente estas pautas de cambiar la Constitución, de modificar una cantidad de leyes, etcétera, yo diría que fue Chávez. Y no fue Chávez, fue Allende. Él es el primero que en su gobierno, cuando se producen estas alteraciones legales que debilitan la democracia. O sea que en tal caso, Chávez realmente lo que hizo fue copiar un poco todo esto. Si usted se da cuenta, sí. usted se da cuenta, en Latinoamérica tenemos solamente, y yo creo que en el mundo, ¿verdad? La situación Chávez con Salvador Allende tiene una situación similar porque ambos llegaron bajo el voto popular. Independientemente, Salvador Allende tuvo un 36.2, era legal que él fuera presidente de la República, o sea, la Constitución así lo estipulaba, el Congreso así lo estimó, y él fue presidente, o sea, salió electo de manera popular, a diferencia de lo que había ocurrido en Cuba y en otras partes en esos entonces. Entonces, la izquierda radical llegó al poder bajo el voto popular, que fue lo mismo que pasó en Venezuela, o sea, son los únicos 2 casos que hay. Claro, exactamente, ¿verdad? Es interesante, yo te digo, es muy interesante, porque en el 2012 se fraguó un intento de sacarlo con manifestaciones populares de millones de personas. No estamos hablando de una manifestación donde el país quedó paralizado por un mes o más, incluyendo la empresa petrolera PDVSA, paró sus actividades y paró la flota, inclusive la puso en alta mar. Y Chávez renuncia, supuestamente, y yo lo comenté ayer en tu programa, llegó un general Baduel, que es el Robespierre venezolano, porque al final de cuentas su propia guillotina le cortó la cabeza y él fue a parar a la cárcel, igual que mandó a la cárcel a cantidad de hombres inocentes o los que tuvieron que salir exilados por ese supuesto golpe, que realmente no era un golpe, era una decisión espontánea del 80-90% de los venezolanos que estaban en la calle. Pero, sin embargo, vuelve a ocurrir lo mismo. A eso se le atribuyó el marco de que era un golpe de Estado. Baduel restituye, entre comillas, la democracia, coloca nuevamente a Chávez y nosotros dormimos
con un cambio de gobierno y amanecimos nuevamente con Chávez por otros tantos años y la desgracia que conocemos en Venezuela de que hasta la fecha tenemos el castrochavismo. Entonces, no fue Chávez el primero, fue Allende el primero. Esto es muy interesante. Créeme que me estoy desayunando. No estoy echando broma por darle, No, 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 para nada, yo sé. vamos a decirle, movimiento al programa. O sea, me estoy desayunando. Yo pensé que las cosas habían sido diferentes, ¿no? No, lo que ocurre es que eh, tanto hay una cosa que nosotros, como, mire, y en esto incluyo a la centroizquierda de los países, porque es bien es cierto, en Chile tuvimos una centroizquierda y estaba la izquierda más radical. Entonces, nosotros podemos decir que lo que hizo, el trabajo que hizo la izquierda más radical en nuestro país, fue algo que literalmente las otras personas, las que piensan en la libertad, las personas que quieren emprender, el que quiere trabajar, la gente no está pensando en tomarse los países y estar en dictadura. Entonces, tenemos la lamentable dicotomía que en nuestros países no se ha sabido resolver con los problemas. Y lamentablemente, cuando usted tiene un gobierno el cual mete preso a las personas que piensan distinto, se saltan todo tipo de leyes, los tribunales, y ejercen literalmente el totalitarismo en lo que a nivel de justicia se refiere, si cortan los medios de comunicaciones, si se toman terreno, en Chile se tomaron por sobre 1.500 previos, asesinaron a jóvenes de partidos políticos, de izquierda también. Tomaron los terrenos, violaron un montón de mujeres, grupos terroristas, armamento. Cuando usted tiene todo eso y cuando usted está en el escenario que le tocó vivir a Chile, que fue en medio de plena Guerra Fría, porque nosotros hay que reconocer que nosotros lamentablemente fuimos un escenario más de la Guerra Fría, como lo fueron un montón de otros países a nivel mundial. O sea, para nadie, no había que ser muy erudito en geopolítica ni en ciencias políticas para darse cuenta que Chile se estaba con Cuba, como lo dijo en esos entonces el presidente de Estados Unidos de la época. Imagínense usted, Cuba y Chile hubiesen hecho un red sandwich, lo que se llamó. Entonces, lógicamente, se transformó en un escenario el cual la Unión Soviética estuvo detrás de Salvador Allende, estuvo detrás de Salvador Allende, fue considerado un agente de parte para la Unión Soviética, y por el otro lado también tuvimos la intervención de los Estados Unidos. Si eso es una realidad, lamentablemente nosotros nos topamos con eso, pero ciertamente la historia nos ha enseñado a nosotros, a lo largo de la historia, algo que nosotros no hemos aprendido, Víctor, y con esto cierro, es de que lamentablemente a la izquierda más radical hay que cortarla de raíz. No existe otra manera. Lamentablemente usted no puede dialogar y resolver las cosas de manera democrática o diplomática con la gente que busca las armas. No hay punto de encuentro con una persona, con gente que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, que lo dicen abiertamente, que lo dicen en sus congresos, que lo dicen en sus reuniones, que más encima entran armamento, crean grupos terroristas, los financian. Usted no puede dialogar con esa gente. Y lamentablemente, en nuestros países, y creo que el caso de Venezuela también, lamentablemente eso no se entendió. Lamentablemente, y hasta el sol de hoy creo que no se entiende, y cada día es más difícil, porque resulta que estas mismas organizaciones que crean el terrorismo, estos mismos partidos políticos que en estos momentos están negociando con el narcotráfico, que mueven la sexualidad infantil, que promueven las organizaciones criminales que ya son transnacionales del crimen, como este caso el Tren de Aragua, el Cartel de los Gallegos y otros más. Cuando usted tiene todo eso, literalmente estamos viendo de que no tenemos otra opción que defenderlo. La democracia también se cuida, la democracia se defiende, la democracia realmente es algo que nosotros hemos perdido el sentido y el amor por la misma, porque desgraciadamente tenemos a todos estos países en estos momentos gobernados por una ultraizquierda, la cual está de la mano con el terrorismo, con el narcotráfico, con gente, con el terrorismo islámico también, porque esta es una cosa nueva, el comunismo islámico, y desgraciadamente no hay otra manera como sacarlo, pero mientras ellos sigan utilizando los derechos humanos solamente a su favor, va a ser muy, pero muy difícil. Este no es un trabajo que lo hace un país completo, este es un trabajo que lo debiesen hacer varios países en conjunto, los cuales por ahora mismo no contamos. Víctor. Mira que cosa interesante. Te voy a dar otro parangón muy interesante. Frei era social cristiano, ¿cierto? Claro, sí. Ahora resulta que Caldera
es social cristiano. Caldera es el hombre que en 1970 le llama a la pacificación y le da una cobertura legal a los guerrilleros porque se están pacificando y por ende no pueden ser detenidos a partir de ese momento, 1970. Fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar ese parangón? Quien Es que la defiende a democracia Chávez, cristiana, Víctor, mire, la democracia cristiana también tiene un precedente antes de eso. Acordémonos que fue la democracia cristiana quien también hace llegar al poder a Adolfo Hitler. La democracia cristiana es quien permite que Adolfo Hitler llegara a ser realmente el mandamás de Alemania en el año 1933. O sea, eso también, la democracia cristiana, lamentablemente, si uno se pone a ver en la historia, ha sido en mi país le llaman los acomódate cristianos, ¿no? Los acomódate cristianos, y que de hecho la democracia cristiana, en este caso en Chile, están los videos públicos. Patricio Elwin Azócar, presidente de Chile entre el año 1990 y 1994. En los tiempos de la Unidad Popular de Salvador Allende, Patricio Elwin Azócar era senador de la democracia cristiana y él apoyó el pronunciamiento militar. También lo apoyó Eduardo Frei Montalva. Hay una carta muy famosa para la gente que no lo conoce y pueden buscar, por ejemplo, en el internet, y ustedes colocan carta de Eduardo Frei Montalva hacia el presidente de la democracia cristiana, donde él hace una descripción total y absoluta de la realidad que estaba pasando en esos momentos en Chile, donde habla que no había otra salida más y que los militares solamente respondieron al clamor popular y al clamor político. Entonces, eso lo hace él, y siendo demócratas cristianos. Y Patricio Elwin también lo mismo. El problema que hubo en Chile y lo que hubo, que fue de verdad bastante lamentable, es de que en el año 1990 en adelante, ellos negaron haber apoyado el pronunciamiento. No contaban con que los videos estaban ahí, pero ya ellos al volver al poder, negaron que ellos apoyaron el pronunciamiento. Y claro, se entiende en parte por qué. Porque, bueno, fuera de haber sido tremendamente cobarde, pero se entiende por qué, porque ya la ultraizquierda había vuelto a operar en Chile a sus anchas. Entonces no tenían, al parecer no había otra opción, pero ciertamente si ellos no hubiesen negado el que apoyaron transversalmente el pronunciamiento militar como la historia lo señala, ciertamente no tendríamos a la gente que tenemos presa en estos momentos y no tendríamos solamente un solo lado de la historia. Es ahí donde está el problema más grande. El problema es que cuando los políticos se quieren tomar, como pasa en nuestros países, cuando los políticos realmente se creen dueños absolutos de la verdad y cuando ellos negocian entre ellos, realmente se olvidan del daño que le pueden hacer sus malas políticas o sus malas decisiones a toda la población de un país, porque Chile, imagínense usted del año 1990 en adelante, después de haber tenido una nueva constitución absolutamente exitosa que cuidaba Chile y cuidaba al ciudadano chileno, por sobre todas las cosas lo protegía del enemigo externo como del interno, y que la democracia cristiana gobernó con las ideas del gobierno militar, por eso que Chile creció, porque ellos no gobernaron con sus ideas. Las ideas que gobernó Chile desde el año 1990 hasta, bueno, se puede decir hasta solo unos años atrás, fueron con las ideas del gobierno militar. Y si ellos de verdad no hubiesen gobernado con esa idea, no se hubiese podido conseguir el país que tenemos en estos momentos. Entonces, nosotros tenemos toda una historia de dicotomías y que realmente quien ha perjudicado, a lo menos en nuestro país, en Chile, y yo creo que en varios países, si nos ponemos a ver la historia de Latinoamérica, ha sido las clases políticas. Las clases políticas que se han engolosinado, derecha e izquierda. Aquí no hay diferencia, derecha e izquierda han realmente socavado la democracia en nuestros países. Otras se han olvidado para qué es que ellos están ahí. Y por último,
y es lo que está pasando ahora, se han ligado profundamente con el narcotráfico, con el terrorismo y con todo lo ilegal que se pueda existir, más la infiltración de países como China, como Rusia, como Irán, que están tratando de quedarse con nuestros países, tratando de penetrar, y desgraciadamente al tener una clase política corrupta como la que tenemos en nuestros países, han permitido que estos países ingresen y de esa manera perdemos nuestra soberanía. Entonces, al perder la soberanía con otros países del extranjero y al nosotros tener situaciones inestables como país, ¿a quién tenemos que nos defienda? Si las únicas personas que nos defendieron cuando Chile estuvo a punto, en este caso particular, estoy hablando de Chile, las únicas personas que sacaron la cara por la ciudadanía en el momento que la soberanía de nuestro país estaba en peligro, que la democracia también, que la estabilidad política, social y económica estaba en peligro, ahora resulta que esas personas que actuaron de acuerdo a la Constitución están muriéndose de presos, con 80, con 90, con 95, 98 años, y muchos de ellos han muerto presos. Nosotros hemos enseñado las fotos de los programas, cómo están encadenados a las camas, algo que es absolutamente impresentable, y como política, como señal política, eso es lo único que está tratando de hacer, no solamente en Chile, y esto va a nivel latinoamericano. La izquierda lo que está tratando de implantar es simplemente socavar y enseñarle a la población de sus países, como tanto a los políticos y a los militares de sus países, de que si el día de mañana ellos se alzan, pueden terminar como los que están muriéndose presos. Y eso realmente no lo podemos permitir, ni en Chile ni en ningún otro país de Latinoamérica, Víctor. Claro que sí. Fíjate algo que es muy interesante y quiero para que veamos el broad picture, como me gusta a mí referir siempre. Resulta que en El Salvador, fíjate qué interesante, en 1984 aparece la figura de Napoleón Duarte como como una figura de transición. ¿Quién apoya a Napoleón Duarte? El socialcristianismo. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando ya él gana las elecciones ya legalmente? Él a los guerrilleros los convierte en soldados y a los soldados los despacha para su casa. Fíjate, qué interesante. Fíjate como en Chile. Oye, es que esto es interesante de sentarse a analizarlo en algún momento. O sea, en Chile pasa lo mismo, en Venezuela pasa lo mismo, pero yo estuve en El Salvador, porque fue la época que mataron a unas 4 monjitas, no sé si te acuerdas de ese hecho, Claro que sí, que mataron a la monjita, después mataron al obispo, al sacerdote, sí. al sacerdote. Entonces, yo estuve ahí como apoyo técnico para el gobierno de Napoleón Duarte. Tuve la oportunidad de trabajar junto con él durante algunas semanas, ¿no? Así que fíjate qué cosa tan interesante, cómo se repite, como que también hay un esquema previo, así como ahora vemos al castrochavismo exportando ese sistema. Ya parece que también los socialcristianos habían exportado algo que daba, vamos a decir que le dio, queriéndolo o no, le dio base a que esta historia que hoy estamos viviendo tuviese lugar. Antes que sigamos, mi querido Robinson, voy a darle la palabra a Luisa, que está muy callada. No sé si fue que se ofendió cuando le Estoy dije por aquí, Víctor. Estoy que por no la aquí. veían porque no sé cuál es su problema ella que la vean. Pero No, no, bueno, ninguno, Víctor. Estamos por aquí atentos, pues, de nuestras redes sociales, que de verdad hay bastante participación, ¿no? Seguidores asiduos ¿qué tienes ahí? ¿Qué del tienes en las redes programa, así sociales? como del invitado de hoy. Bastante movido se encuentra el chat. Bueno, las diferentes redes. Desde Orlando, Lucy Valladares, saludos, excelente programa. Saludos, Víctor, Luisa, admirable la fluidez verbal y conocimientos del invitado. Lisex Salazar, desde Chile, nos refiere resistencia frente al olvido, un acto necesario para que no se repitan crímenes contra los derechos humanos más nunca. Samuel Arias, desde Valparaíso. Don Víctor, he visto sus programas, así como su participación con Robinson. Usted es toda una enciclopedia cuando nos visita. Rosa González desde Santiago. No entiendo cómo se permite que una ciudadana de nombre María Serpa, relacionada con los guerrilleros chilenos del FPMR que combatieron en Nicaragua, en el Batallón Chile del Frente Sur, pueda trabajar en la Embajada de
de Venezuela en Chile. Gabriel Domo, buenas noches, Robinson. Comfort Shoes, saludos Robinson, siempre fiel a ti y a todos tus programas. Rijado An desde Haifa, Israel. Víctor, como siempre, no me pierdo tu programa. Pregunto al chileno invitado, por fin, ¿quién mató a Allende? Camila Suescún desde Panamá, hay que valorar la vida, la libertad y la democracia. Carlos Álvarez desde Caracas, Venezuela. Quiero oír la opinión del doctor Víctor sobre lo que dijo Boric, que pidió que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado no sea cuestión de trincheras, sino que valore la democracia, y el diálogo. Mercedes Vargas desde Tampa, Florida. Víctor, quiero comprar tu libro, La Noche de los Generales. Saludos, don Robinson. Eustoquio Cerfati. Saludos. No nos indica desde dónde nos comenta, ¿no? Pero dice, en una oportunidad Jair Bolsonaro escribió en Twitter, miembro del Foro de Sao Paulo, creado por Fidel Castro, Lula, FARC, entre otros partidos de izquierda y facciones criminales que intentan dominar América Latina, se reúnen en Caracas, Venezuela, para discutir su proyecto de poder totalitario. Esta gente son el verdadero virus que nos azotan a toda América. ¿Hasta cuándo? Jenny Latuf, desde Argentina. En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio acusó al Foro de Sao Paulo de incentivar las protestas en Ecuador y Chile y dijo que la agrupación es la maquinaria que utiliza el crimen organizado para desestabilizar la democracia en el hemisferio. Ismenia Roja desde Santiago, don Víctor, haga un programa con el profe Fer y Robinson al mismo tiempo. Tenemos muchas otras por YouTube, tenemos saludos de Ela María, tenemos Joan Gotila, tenemos también a Margarita, a Elmer, a Gigotintín Patriota, a John, a Virtual Record, entre otros. ¿Algún comentario? Bueno, sí, antes de darle la palabra nuevamente a Robinson, déjame decirte una cosa, no hiciste ninguna propaganda por mi libro hoy, ¿no? Yo no sé qué pasa, ¿no? Pero bueno, ya la haremos, ya la haremos. Te mencioné como el hombre que más sabe del génesis del cartel de los soles. Ah, por cierto, a los interesados. déjame entonces darle la palabra a Robinson porque hay una pregunta en el ambiente muy interesante. ¿Quién mató a Allende, Robinson? Según hay varias versiones, pero en realidad la que se ha seguido es literalmente la del suicidio. Él se suicida con un arma regalada de manos de Fidel Castro. Eso quizás ha hecho que Salvador Allende se convirtiera como en esta especie de ídolo que tiene Gabriel Boric y toda la nueva camada de izquierda. Pues recordemos que el presidente Gabriel Boric señaló que él estaba a la izquierda del Partido Comunista, o sea, nos podemos imaginar. Pero es curioso porque muchas personas y la defensa que hace la izquierda a nivel nacional es de que él murió defendiendo la Constitución, cosa que es absolutamente mentira. O sea, Salvador Allende jamás murió defendiendo la Constitución. Él murió literalmente por querer perpetuarse en el poder. Esa es la realidad, no existe otra, porque ya de la Constitución él estaba fuera, no solamente desde el 22 de agosto de 1973, sino que de mucho antes, desde cuando comenzó a desconocer todos los fallos de la Corte Suprema, desde cuando comenzó a apoyar el terrorismo, de cuando comenzó a hacer vista gorda de todas las armas que llegaban a nuestro país. O sea, realmente aquí se ha inventado una mentira en base a lo que ocurrió antes del 11 de septiembre de 1973. Podemos hablar del después también, porque después hubo un proceso, pero realmente lo que están tratando de hacer en Chile es negar lo que ocurrió antes del 11 de septiembre del año 1973, y es algo que nosotros no lo podemos permitir. De hecho, y aprovecho pasar el dato, 16 de marzo, 6 de la tarde, jueves 16 de marzo, a las 6 de la tarde, nosotros tenemos una convocatoria fuera de la Escuela Militar para hacer un homenaje, rendir un homenaje a las personas que lucharon por nuestra libertad y que murieron privados de la misma. Si eso es una locura, lo que ocurrió en Chile, Víctor, no ha ocurrido en ningún otro país. Mire, usted me habla de El Salvador, por ejemplo.
Yo le puedo hablar también de Brasil. Brasil también tuvo bueno, Brasil tuvo su periodo de mucha violencia durante más de 20 años, pero cuando llegó Lula da Silva el año 2003 en Brasil, Lula da Silva pretendió utilizar los derechos humanos y condenar a los militares de la época, en la situación que Brasil estaba, cuando Brasil estaba en conflicto. ¿Y qué es lo que hicieron los militares brasileños? Le dijeron, mire, señor Lula, usted puede seguir gobernando y todo bien, pero ¿sabe qué? Si usted pretende meter preso a uno de los nuestros, usted no va a seguir gobernando. Y usted ha escuchado que en Brasil Lula ha vuelto a hablar de los derechos humanos y ese tipo de cosas. Por supuesto que no. Ocurrió un caso similar también en Ecuador, donde la gente, el ejército, defendió a su gente. Y en Chile ha sido todo lo contrario. Tenemos una clase política de derecha y de izquierda que de ambos lados les conviene que estas personas estén presos. De ambos lados les conviene que haya un solo lado de la historia. Y lo que imposibilita eso es quitarle el velo de los ojos a nuestra ciudadanía, es que definitivamente el ciudadano chileno levante la conciencia e indiscutiblemente, aunque esté a favor o en contra de lo que haya ocurrido en el año 1973, es que se entienda de una vez por todas, es que si estas personas no salen de preso, Chile no va a poder ser libre. No existe forma que Chile esté fuera del yugo comunista, del yugo marxista o del yugo de las Naciones Unidas. No existe forma que estemos fuera de eso, que haya un plan en contra de eso, que podamos nosotros estabilizarnos como nuestro país, hacer respetar nuestra soberanía. Es imposible hacer eso si no liberamos a la gente que tenemos presa en Punta Peuco, en Colina 1, en la cárcel de mujeres, porque tenemos mujeres adultas mayores privadas de libertad. Entonces, no puede ser que nosotros seamos el único país que en eso habíamos salido a través de la misma vía con la cual la Unión Soviética llegaba y gobernaba y llegaba a poner gobiernos totalitarios a todos los países. No puede ser que nosotros, siendo el primer país que se salvó de eso, bajo la misma vía que ellos lo imponían, que era a través de las armas, no puede ser que nosotros a esa gente la tengamos presa. No existe razón alguna. No existe. Nuestro actual presidente siempre dice, por ejemplo, que son formas para ir desbaratando el discurso mentiroso, pero dice, mire, no existe nada que justifique la violación de derechos humanos. Entonces dice, ok, violación a los derechos humanos, ok, dígame cuál. El llegar y un grupo de gente alentada por activistas políticos para tomarse los previos de las personas, para quitarle su fuente de trabajo, sus animales, violar sus mujeres, para asesinar a los jefes de hogar, que ocurrió en miles de ocasiones en nuestro país. Eso no es violar los derechos humanos. Que los grupos terroristas, cuando asesinaron a Mansalva, que no le violaron los derechos humanos tanto a civiles como a militares y a carabineros. Ah, no, porque resulta que los derechos humanos dicen que solamente los puede violar el gobierno. No, pero no puede ser. Entonces hay algo malo en esos derechos humanos, porque si una persona y se juntan 4 o 5 personas para quitarme lo que es mío, para quitarle a usted lo que es suyo, para venir y violarle a su mujer o acabar con quemarle su propiedad, quemarle su negocio, quitarle todo, oiga, que eso no es una violación a los derechos humanos, como lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía en nuestro país, la región de la Araucanía, Biobío y por supuesto en la región de los lagos, pues cada vez se están extendiendo más. Entonces, ¿qué? Que tenemos grupos terroristas que han desplazado a 2.000 familias, le han quitado sus casas, sus terrenos, le queman sus animales, le quitan sus cosechas. Ahora mismo hubieron incendios en donde de una sola volada, literalmente se perdieron más de 6.000 casas, por alrededor de unos 30.000 animales de producción se perdieron, alrededor de 6.000 agricultores quedaron sin absolutamente nada cruzado de mano. ¿Por qué? Por el terrorismo. Entonces uno dice, ok, espérese, en estos temas de las quemazones, mire lo que estoy diciendo, en este tema de las quemazones sí es verdad. Quizás las empresas forestales cometieron el error que los cortafuegos quizás no estaban bien hechos. Sí, perfecto, hay un error ahí. Hay otro error también de parte del Estado de Chile, no solamente de este gobierno, del Estado como tal, que no ha fiscalizado de que las empresas hagan bien su trabajo. Sí, perfecto, hay otro error ahí. Pero ¿dónde está la culpa? Que la culpa no es de la gente que quema. Entonces yo retrocedo en el tiempo y le digo, bueno, señor presidente de la República, señor Boric, usted dice que no hay nada que justifique la violación a los derechos humanos. Pero ¿qué pasó, señor Boric?
O sea, los militares se levantaron el 11 de septiembre y se llamaron, se enviaron mensajes por WhatsApp o por Telegram para tomarse el país. No, eso no fue así. Los derechos humanos ya estaban violados. La democracia ya estaba rota. La crisis institucional estaban todas nuestras instituciones en el piso. Entonces, no es que uno niegue quizás cuando dicen, no es que nada justifica la violación de los derechos humanos. Ah, no, pero es que así es bien fácil entonces. Entonces, déjenos, agrupémonos usted, Víctor, yo y la amiga con nosotros, la señora Luisa, y vamos a quemar, vamos a saquear, vamos a todo, y resulta que después no queremos que nos metan presos y que no nos pase nada porque si no nos violan los derechos humanos. Entonces, así cualquiera. Los derechos humanos tienen que ser igual para todos y tiene que ser tomada en cuenta el contexto político, social que había en nuestro país, tiene que ser tomado en cuenta los documentos históricos, que en nuestro país había armamento, había terrorismo, que había armamento, que los terroristas estaban mejor armados que nuestros militares. Entonces, no puede ser que nosotros caigamos simplemente en lo bajo, que no hay nada que justifique la violación de los derechos humanos. Lo que nosotros tuvimos después del 11 de septiembre de 1973 fue una guerra de guerrillas. Y lamentablemente, don Víctor, y usted esto conoce más que yo, lamentablemente a los marxistas, a los terroristas, que son capaces y se inmolan por su causa, usted lamentablemente no va a llegar a un acuerdo para que le diga dónde tienen las bombas y dónde tienen las armas, invitándolo a tomar tecito o a comer galletitas con ellos. Porque por el otro lado también hubo tortura, también hubo muertes militares de manera muy horrible y por supuesto el asesinato de gente inocente, como también los documentos históricos que existen y que están a la vista y paciencia de todo el mundo. La gente puede buscarlo ahora mismo, por ejemplo, carta de la hija del Bigote al Partido Comunista, en donde ella acusa al Partido Comunista y eso develó que había muchas otras personas más que culpan al mismo Partido Comunista por haber asesinado a su gente, que ellos saben que sus familiares no son detenidos desaparecidos, sus familiares no fueron asesinados por los militares, no fueron asesinados como ellos dicen, la dictadura, lo que sea, fueron asesinados por el mismo Partido Comunista. ¿Por qué? Porque cada vez que se detenían personas y se les ponía en libertad, el Partido Comunista pensaban que hablaban y los mandaban a desaparecer. Y es lo que el Partido Comunista ha hecho a lo largo de la historia del mundo entero. Recordemos que el comunismo es una ideología internacional. Entonces, cuando nosotros en Chile nos hablan que se podía aplicar un plan Z que podía asesinar de 500.000 a 1 millón de personas, por supuesto que si están los datos, por supuesto que tenemos que creerlo. Entonces, estamos lidiando con personas que tienen cero respeto por la vida, que lo importante es llegar al poder, que cuando llegan no se van más, y esa gente lamentablemente no se saca con el diálogo. Es una realidad, pero mientras nosotros no aceptemos eso, vamos a seguir teniendo estos problemas cada vez más grandes. Mire cómo ha crecido Venezuela. Venezuela está viviendo no solamente del petróleo que se robó y del oro y de todos los recursos, del acero, de todo lo que destruyó desgraciadamente la dictadura. También viven también viven del narcotráfico. Usted vio los estudios que salió de Evo Morales, la cantidad de dinero que ganó en 13 años y medio, en lo que estuvo él mandatando en Bolivia. Durante 13 años y medio usted vio el negocio que de Bolivia a Venezuela salían los aviones que llegaban a México. Todo eso son los recursos que ellos tienen para expandir su ideología, para poder armarse. Entraron iraníes a nuestro continente y ¿sabe qué? No los vamos a sacar si no hay un acuerdo transversal de la gente que crea en la democracia, que quiera sus países, no los vamos a poder sacar. Y en nuestro país, si desgraciadamente las personas no se levantan, si la ciudadanía no alza su voz y no reclama lo que es justo, desgraciadamente nosotros vamos a caer en una nueva dictadura y lamentablemente en mi país en un nuevo conflicto social, Víctor, porque todo apunta a que Chile va a un enfrentamiento entre compatriotas, lamentablemente todo apunta a eso. Bueno, una de las cosas que me motiva, que nos motiva a nosotros, a Luis y a mí, a mantener este tipo de conversaciones con chilenos y sobre Chile, que lo hacemos con bastante frecuencia, es porque nosotros estamos empeñados en ayudar a no permitir que Chile caiga. Porque si Chile cae, cae América. Cae América. O sea, Chile es el único bastión que nos queda por defender. Si nosotros logramos mantener a Chile fuera de esto, entonces podremos pensar en gastar energía en ver cómo recuperamos Venezuela, cómo recuperamos Nicaragua. Porque es interesantísimo el paralelismo que hay
entre todos nosotros. O sea, lo que pasa es que nosotros no nos unimos. Nosotros no estamos unidos. Ellos sí están unidos. Por eso no me extraña lo que comentó alguien hace un momento que lo leyó Luisa, de que hay una diplomático venezolana que es una guerrillera. Pero, perdóname, si desde que llegó Chávez no ha hecho sino repartirle pasaporte y cargos diplomáticos a la ETA, a las guerrillas de la FARC, a los, El Ejército de Liberación Al Nacional. Qaeda. Sí, exactamente. Sí. Bueno, usted sabe, bueno, a través de Tarek El Aissami llegaron todas esas personas hasta con pasaporte venezolano, pero mire, nosotros tenemos, por ejemplo, tanto en la Embajada de Venezuela como también del Perú, la Embajada Argentina en nuestro país también ha ayudado a terroristas que salgan de la cárcel, pero también hay un dato que es sabido y que es bastante lamentable y que está pasando en Chile. Nosotros tenemos, por ejemplo, los documentos que se filtraron después del ajusticiamiento que se hizo a Raúl Reyes en la selva para el lado ecuatoriano, porque él estaba en territorio Sí. ecuatoriano. Cuando Raúl Reyes fue ajusticiado, la computadora de él fue tomada por la inteligencia de Colombia y ellos comenzaron a repartir la información a diferentes países en donde ellos tenían sus células. Resulta que esto llegó a mano de Michelle Bachelet, a Sebastián Piñera, que entre comillas no hicieron absolutamente nada, mucho menos Bachelet, pero es importante porque se filtraron alrededor de 256 de los correos electrónicos que tuvieron que ver con Raúl Reyes, la FARC, con el Partido Comunista Chileno. Partido Comunista que entre paréntesis en estos momentos está gobernando. Y los datos son absolutamente públicos porque yo estoy citando hechos. No estoy inventando nada, estos son hechos, todo público. De marzo del año 2004 hasta junio del año 2006, están toda esta gama de correo electrónico, los cuales apuntan, por ejemplo, al señor Juan Andrés Lagos, quien llegó hasta hace solo un tiempo atrás a ser asesor del Ministerio del Interior, junto con Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Entre ellos había el presidente de esos entonces, de las juventudes del Partido Comunista, Sergio Sepúlveda, periodista, etcétera, donde hicieron este enlace con las FARC, en donde claramente se lee los correos electrónicos que ellos enviaban a su gente a entrenarse a la selva colombo venezolana, pero más aún así, ellos lo que hacían era de que, mire, lamentablemente, están en esos correos sumamente claros, de que fueron ellos las personas que enviaron a estos terroristas denominados mapuche a la selva colombo venezolana a entrenarse para poder expandir las guerrillas en el sur de Chile. Y estas personas que yo le acabo de nombrar, que es Juan Andrés Lago, Guillermo Tellier, que es público, no estoy citando nada más que no sea público, porque aquí para que no se asuste, usted puede colocar Radio Bio Bio, correo electrónico filtrado de Raúl Rey, y ahí están todos los correos. Están todos los correos electrónicos, que eso ha sido irrefutable, eso fue público, y actualmente tenemos estas mismas personas en el gobierno de Chile. Están gobernando. Guillermo Tellier es presidente del Partido Comunista, sigue siendo el presidente del Partido Comunista y él sale ahí en esos correos con el vínculo. Lautaro Carmona, el segundo a bordo, también. Juan Andrés Lago, que llegó a asesorar después de que reciben a balazo en ese entonces, el año pasado, a la ministra del Interior, que es prácticamente como la vicepresidenta de Chile, para que se entienda. La ministra del Interior fue recibida a balazo en la región de la Araucanía. Y quien llega a resolver esa situación es Juan Andrés Lagos, papá de Florencia Lagos, que por lo demás fue enviada cultural para Cuba durante mucho tiempo. También tiene que ver con la Universidad de Chávez, la Universidad Arci, etcétera, etcétera. Entonces llega él a resolver la situación. O sea, ponen a la misma gente que envió a los mismos terroristas del sur de nuestro país y que envió a terroristas de los grupos guerrilleros que tiene de los brazos armados del Partido Comunista, que los enviaron a entrenarse con las FARC, los tenemos en estos momentos en el gobierno. El periodista que sale mencionado, Francisco